hablar de salud mental, estamos ahí buscando la conexión con Joseph Bandet para poder contarles a ustedes respecto a qué hacemos, ¿no? En este momento tan inquietante que estamos viviendo cuando ya llevamos 1 año y 3 meses de pandemia y por lo tanto con toda una serie de exigencias que hemos tenido tanto en términos físicos como emocionales, psicológicos, ¿cierto? Hay una serie de momentos que están marcados desde la psicología y el psicoanálisis respecto a cómo el ser humano reacciona frente a esto y por eso vamos a estar conversando con el psicólogo y doctor en psicoanálisis Joseph Bander. Mientras tanto, yo les voy contando algunas cosas que él nos mandó para preparar esta entrevista. Hay varias cosas que uno debería tener en cuenta considerando que llevamos tantos meses en esto, ¿no? Hay una primera fase llamada fase de impacto, según lo que él nos ha señalado. Esta fase va de 2 a 3 semanas, en donde estamos recién, y podríamos pensar eso en marzo del 2019, en donde uno tiene que tomar medidas prácticas, ¿cierto? Uno empieza a decir, ya, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo funciona este mundo nuevo? Y estamos más bien en el hacer, ¿cierto? Resolviendo cosas. En ese momento, según los que saben, aparece esta fase heroica, donde decimos, bueno, no, lo vamos a resolver, esto va a pasar, esto, y además, no sé si a ustedes les pasa, yo me acuerdo perfectamente en que estábamos nosotras, me acuerdo que nos tocó la fase impacto cuando estábamos en pleno preparación del FEMCINE, y era como, bueno, vamos a suspender esto, pero lo vamos a hacer en un par de meses más, porque claro, todos teníamos la expectativa de que esta situación iba a durar solamente un par de meses. Luego de eso viene esta fase de luna de miel en donde nos empezamos a acomodar un poco a esta situación, todavía no vemos las consecuencias más graves, ¿cierto?, de esta situación de catástrofe como la pandemia que hemos vivido. Estamos diciendo, mira, no está tan malo trabajar de casa, tiene estos ciertos beneficios, empezamos un poco a acomodarnos, pero luego vemos que esto se extiende y se extiende y se extiende y llega lo que se considera la fase de la desilusión, que seguramente es donde estamos muchos de nosotros, ¿no? En donde hay este momento de esperanza, de expectativas, ¿cierto? Vemos lo que está pasando con las vacunas, miramos hacia Europa y decimos, bueno, mira, pero ya están abriendo en primavera, verano, así que probablemente nuestra primavera, verano pueda ser algo similar. Y luego de eso no nos complica, ¿cierto? Y llegamos a un poco el momento donde estamos. No sé si ya tengo a Joseph Bandet al otro lado de la línea. Joseph, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Muchas gracias, Joseph, por contestar nuestro llamado. Estamos con problemas con internet, así que lo estamos haciendo por telefónico. Así que la gente que nos está viendo en Facebook, por eso ven una imagen ahí pegada de Joseph, quien es psicólogo, magíster en psicología clínica y doctor en psicoanálisis. Y yo hacía este pequeño resumen a partir del material que tú nos mandaste, Joseph, de estos distintos momentos que vive la psiquis humana frente a esta situación de catástrofe. ¿Cuál sientes tú que sería el momento actual que estamos transitando? Bueno, muy bien, como tú decías, una vez que se ha atravesado por las primeras fases en las que se despliega mucho más entusiasmo, también confusión, angustia sobre cómo viene el resto del proceso, eso después de un tiempo la energía se empieza a acabar, la gente se empieza a cansar, las ayudas también empiezan a demostrarse insuficientes, la solidaridad también da paso a veces a una mirada un poquito más individualista, lo que hace más daño finalmente, y la gente empieza a sentir que las energías no alcanzan. Ahora, muy bien en esa línea, como tú resumías, hay que pensar que esta pandemia no es una pandemia cualquiera, es decir, es una pandemia que afecta, como el concepto lo sugiere, realmente a todo el mundo. La causa, a diferencia de los terremotos o los incendios en que puedes precisarla y circunscribirla, esto es tan general que uno no encuentra un lugar tranquilo donde poder refugiarse. No es una amenaza de la cual tú puedas tomar distancia, sino que está omnipresente, es invisible, y en ese sentido se parece como una pesadilla, ¿no? Es decir, está en todos lados, no la puedes ver, no se sabe cuándo va a terminar.
Lo que uno sí conoce a través de las experiencias históricas de otras enfermedades masivas como esta, es que vienen en oleadas, ¿no? Que es como los gráficos a los que nos estamos acostumbrando. Pics de contagio, un cierto control de la enfermedad a través de distintas maneras efectivas, y después otro pic de contagio, y así, bueno, finalmente eso termina cansando. Y en el lugar donde estamos hoy día, porque además pasamos de la esperanza a la frustración, ¿no? Que sentimos esto ya, se abrió un poquito, podemos salir, no, hay que volver a guardarse. Llegaron las vacunas, tenemos estos pasos, este pase de movimiento, ¿no? Pero llegó la Delta. Vemos lo que está pasando en Europa, bueno, había un montón de esperanza y ahora están teniendo que guardarse de nuevo. ¿Cómo manejamos esta tremenda cantidad de información y este ir y venir, no solamente de las noticias, sino también de nuestras emociones? Sí, muy buena la pregunta. Mira, lo primero es decir que hay que hacerle caso a los profesionales de la salud. Es decir, nosotros tenemos excelentes profesionales en Chile que se han hecho cargo de la situación. Dentro de todas las dificultades hay que tener claro que esto es un virus que no se conocía. Habían otros virus que tenían características similares, pero este no es igual. Hubo que sobre la marcha construir una vacuna. Tenemos excelentes laboratorios profesionales de distinto tipo en Chile. Hay que hacerle caso a las indicaciones que nos dan. No nos dejemos llevar ni por rumores, ni teorías conspirativas, ni tampoco por elixires mágicos. Lo que funciona es lo que nos han dicho. Uso de mascarilla, lavado de manos, ojalá mantener el distanciamiento social, el uso de alcohol gel, son medidas sencillas, pero si la población las utiliza, vamos a lograr salir adelante. ¿Cómo? Bueno, a través de esto mismo, es decir, hacerle caso a la gente que sabe acerca de esto, pero también no caer en algunas alarmas colectivas. Ahora, yendo específicamente a lo que me imagino que preguntas, a las cosas más psicológicas. Es normal que uno esté preocupado con este tipo de amenazas. Eso es lo primero que quiero decir. Es decir, la primera medida de psicología que uno puede aplicar en términos de la población general es decirle, señor, señora, joven, qué sé yo, niño, usted no está enfermo. No es que además de la pandemia ahora se le haya agregado una enfermedad depresiva o que usted esté con un trastorno ansioso grave o que esto sea, no sé, algún tipo de neurosis escalofriante. No es eso. La enorme mayoría de la población son personas normales que estamos enfrentando una situación anormal. Y además, la pandemia no nos afecta en un ámbito de la vida, nos afecta en la economía, nos afecta en la familia, y además recordemos que venimos saliendo de una situación de harto conflicto social. Eso no podemos dejarlo afuera. Esta pandemia fue un golpe tras otro golpe. Entonces, la pandemia nos afecta en el plano económico. No podemos ver a nuestros amigos, familiares, etcétera. Nos dificulta el contacto social, que es fundamental en la vida ciudadana. Entonces, si nosotros vemos tantas áreas de nuestra vida trastocadas, lo más normal es que uno esté nervioso. ¿Qué sería anormal? Que uno estuviera feliz, ¿no? Relajado, como si no pasara nada, negando todo, ¿no? Como algunos negacionistas hacen por ahí, que, en fin, como que no existe nada, que no hay amenaza. No, existe y es grave. Y lo normal, la gente normal, se angustia. ¿Por qué digo esto? Porque he visto o leído por ahí en la prensa que algunos difunden la idea de que se nos viene otra pandemia de salud mental. Yo no veo ninguna pandemia de salud mental. Esto no es otro patógeno, esto no es un problema médico, no es una enfermedad. Aquí yo lo que veo son personas normales que están preocupadas razonablemente por una amenaza que es muy general y que es muy constante. Ahora, Joseph, en esa preocupación a veces, me imagino, mucho depende de la construcción de personalidad, ¿cierto? Del carácter, porque también tú señalas en el documento que nos compartiste que también hay personas que por su responsabilidad, que por su liderazgo, etcétera, van funcionando, ¿cierto? Para que
el mundo sigue dando vueltas, ¿no? Y haciendo lo que tienen que hacer, pero el cuerpo empieza a dar señales de que esa angustia, de que esa preocupación, de que esa reacción a esta anormalidad efectivamente también está presente en ellos y en ellas. ¿Cuáles serían las señales a las que tendríamos que estar atentos, atentas, frente a lo que el cuerpo nos está diciendo cuando nosotros sentimos, no, si entiendo lo que hay que hacer, uso mi mascarilla, salgo lo menos, sigo trabajando, hago lo que hay que hacer y que hay que confiar que esta cuestión va a funcionar, pero igual el cuerpo se resiste, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, primero, las personas que ya han tenido algunas dificultades o enfermedades propiamente tal, psíquicas, sí pueden ver aumentados sus síntomas o agravada su enfermedad en este contexto, pero es por una enfermedad previa. Segundo, en general va a haber un aumento de los sentimientos ansiosos y depresivos, pero, reitero, dentro de la normalidad. Incluso puede ser visto como un signo de contacto con la realidad. Si yo me preocupo porque veo una amenaza de este tipo, eso sería una respuesta normal. Ahora bien, lo tercero que tú señalas muy precisamente es, hay personas que tienen cargos de responsabilidad. Habitualmente eso coincide con que dentro de sus familias han ocupado su lugar. Han sido hermanos mayores, han tenido que quedar a cargo del cuidado de sus hermanos menores, han debido hacer la comida o preocuparse de otros cuidados domésticos siendo muy jóvenes. Muchas veces esto termina luego independizándose de aquel contexto familiar y pasa a formar parte de lo que la gente denomina estructura de la personalidad. Es decir, quedaron así como haciéndose cargo del resto de sus colaboradores, de sus compañeros de trabajo, quedaron a cargo, en el sentido más general de la palabra. Uh-huh. Para esas personas suele ser más difícil hacer la vía contraria, que es dejarse en manos de otros. Por lo general, su experiencia familiar es que los padres estaban ausentes, trabajando, haciendo otra cosa, entonces cuando niños no había a quién confiarse, no había otro que se hiciera cargo. Y más bien lo que les resultaba cómodo era que los demás les manifestaran sus dificultades para que ellos pudieran asumirlas. Ahora bien, en una situación de este tipo eso se puede sostener muy bien y es muy funcional además para el resto, porque imagínate, resuelven todos los problemas. Uh-huh, claro. Pero si no se descansan en algún minuto y sobre todo si no toman conciencia de este mecanismo, igual que cualquier otro sistema se puede fundir. Y con eso hay que tener mucho ojo, porque al no poder representarse siquiera la idea de que uno tiene límites, que está cansado, que tiene que parar, que uno no es omnipotente, en ese tipo de personas el cuerpo es el que empieza a dar señales. Lo quiero decir bien sucintamente. Si no es posible representarse mentalmente algo, lo que queda es el cuerpo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Como el último fusible. Pero lo que te está diciendo ahí es que algo está fallando en la representación, que no te puedes ver a ti mismo como una persona limitada, que tiene fragilidades, que requiere ser acogida. ¿Mm? Y ahí es donde puede pasar esto. Ejemplos típicos, el personal de salud. Claro. Y otro tipo, ejemplo característico, los profesores, por ejemplo, que son capaces de asumirlo todo, pero llegan las vacaciones y de repente se derrumban. Un ejemplo que mucha gente ha visto es que alguien, por ejemplo, frente a un fallecimiento en la familia, se hace cargo de todo. Coordina todos los temas legales, ve el funeral, compra, en fin, no voy a entrar en más detalles. Y todos están, por el contrario, viviendo el duelo, destrozados, en fin. Y luego esa persona, 2, 3, 4 meses, a veces un semestre después, se derrumba. Y nadie lo logra relacionar con este hecho original porque había pasado mucho tiempo. Y es eso lo que señalo justo ahí en el artículo que tú estás citando. Esto se llama trastorno de estrés postraumático de comienzo tardío y tiene ese rasgo de que finalmente la gente ya ha pasado tanto tiempo que no lo vincula con el hecho ocasionador. Claro, ahora estamos
ahí, estamos todavía en la mitad del proceso, no, porque vemos una luz tenue ahí al final del túnel, pero no sabemos cuánto nos falta para cruzar ese túnel, o tampoco sabemos cómo va a ser una vez que lo crucemos y cómo va a ser el mundo después, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Joseph, y agradeciendo por supuesto tu tiempo y compartir con nosotros esto que has estado investigando, ¿cómo nos cuidamos en este momento en el que transitamos? ¿A qué cosas tenemos que ponerle atención? Sí, muy bien. Mira, reitero, uno, que sigan las indicaciones y lean la información de los profesionales competentes. No se deje llevar por rumores, que por otro lado es una característica de las situaciones de emergencia. ¿No? Recuerden en los terremotos, la cantidad de teorías que circulaban ahí, qué sé yo. Esto es característico. Entonces, atender a la gente que sabe. No se deje llevar por lo que dice un video de internet. Segundo, es fundamental que reduzcamos la ambición de nuestros objetivos. Mantengámonos con objetivos más conservadores, bajemos un poco la exigencia, las circunstancias no son las mismas, y recordemos que lo importante sigue siendo nuestros seres queridos y nuestra salud. Lo demás puede esperar. Si nosotros tenemos salud y familia, ya tendremos 2, 3, 5 años para seguir adelante con otras cosas, laborales, profesionales, empresariales, no importa. Eso puede esperar. Pero por el contrario, hay algunas personas que les cuesta mucho asumir el duelo de que hay cosas que hemos perdido, y lo reemplazan por un control sádico de los que están alrededor, ¿no? Como algunas cosas que hemos escuchado por ahí de algunas autoridades de educación, ¿no? Que hay que volver a como de lugar, preocupados del rendimiento del síntoma. No es lo importante hoy día. Hoy día los niños están con la cabeza en otra cosa, y los profesores también, porque están preocupados de su salud, de su bienestar, y con razón. Entonces, eso es fundamental. Bajemos un poquito la expectativa, preocupémonos de lo importante, y mantengamos a como dé lugar los vínculos sociales. Voy a tomar una pequeña licencia. Acuérdense que lo que ocurrió con el estallido social era que una vez que se instala la pandemia, ese estallido social se replegó al interior de la familia. Toda esa sensación de injusticia, de rabia que se expresaba en el plano público, se internalizó dentro de los hogares. Entonces, buena parte de lo que nosotros tenemos hoy día de aumentos, de conflictos intrafamiliares, también tiene que ver con eso, con que hay temas de la sociedad chilena que no están resueltos, que no alcanza la pensión, que el sueldo no alcanza, que uno percibe una serie de desigualdades, y esa tensión se ingresó a los hogares y se está descargando como problemas psicológicos o de pareja, o con los hijos. Y lo último, agradeciéndoles la invitación, es decirle que con la Universidad de Recoleta estamos preparando una síntesis de todos estos artículos que venimos construyendo desde el año pasado, así que prontamente les vamos a hacer llegar probablemente un compendio con todo esto, y lo ponemos a disposición de todos los que lo quieran leer. Perfecto, entonces, a tratarse con cariño, a tenerse paciencia, a tomarse atención, a no aislarse, a buscar ayuda, a hablar, todas esas cosas nos ayudan, ¿cierto?, a salir de esta situación, o más bien a transitarla, porque salir, quién sabe cuándo. Hemos estado conversando con el magíster en psicología clínica y doctor en psicoanálisis, Joseph Bander. Muchas gracias, Joseph, por tu tiempo con Radio Universidad de Chile una vez más. Gracias a ti, Antonella. Cuando gusten. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.